Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amado Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por el privilegio que tenemos de llamarte Padre. Eres un Padre de toda misericordia, de toda consolación, que renuevas cada día, Señor, nuestra esperanza y que nos das una paz que no puede comprender el mundo. Es una paz que nos alienta en momentos de enfermedad, en momentos de separación, en momentos de dolor, pero también que está con nosotros en momentos de alegría, como es este momento de celebrar el culto a tu santo y bendito nombre. Gracias te damos, Señor, porque a pesar de que no nos podemos reunir en la iglesia, en el templo, podemos celebrar un culto en honor a ti, dándote gloria y honra, con nuestros cantos, con la meditación de la palabra, con todo lo que somos, Señor. Te amamos y pedimos que tú bendigas a tu iglesia en toda la faz de la tierra, en este tiempo difícil, que tú estés con nosotros, Señor, alentando nuestro corazón y dándonos nueva esperanza. Te lo pido todo en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Feliz domingo a todos. Os doy la bienvenida en esta mañana a nuestro culto, al culto de adoración que como cada domingo tenemos en nuestro templo. Hoy estamos en nuestras casas, pero unidos en oración y en espíritu. Quiero comentaros simplemente como anuncio, hermanos, que ante la situación de la pandemia, como podéis imaginar y entendéis perfectamente, vamos a esperar todavía 2 domingos más, es decir, hasta el 14 de febrero, para observar cómo evoluciona la pandemia y seguir guardándonos, autoconfinándonos voluntariamente, contribuyendo con nuestra sociedad a que toda esta segunda, tercera o cuarta ola de la pandemia pase. De modo que
los próximos jueves 7 y 11, así como los domingos 7 y 14. Vamos a seguir en la plataforma Zoom y en nuestro canal de YouTube. Os animo a que os suméis, el mayor número de vosotros, también los jueves, para orar juntos, vernos juntos, por un instante, aunque sea por un momento, nuestras caras, y podamos escuchar la palabra de Dios, meditar y orar juntos. Estamos difundiendo pizarras de oración durante la semana para que los motivos de oración nos unan en una sola voz, como miembros del cuerpo de Cristo. También deciros, hermanos, que en el boletín, como todas las semanas, vienen recogidas las noticias de los nombres de los enfermos, de los hermanos que están atravesando la hora del dolor. No quiero citarles a todos ellos porque son muchos y podéis, tanto en la pizarra de oración como en el boletín, ver sus nombres y orar por ellos, interceder ante el Señor por sus situaciones particulares. También deciros que los niños, y lo vamos a ver en esta mañana, han grabado y están grabando y están muy activos en su canal infantil. Vamos a tener una pequeña muestra de cómo están trabajando con sus maestros, sus educadores y fortaleciéndose en estos tiempos difíciles en su fe cristiana. Nada más, hermanos, simplemente unas palabras del profeta Isaías que dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. En esta mañana vamos a adorar al Señor juntos. Ahí donde estás, en tu casa, abre tu corazón, abre tu mente y dedica este tiempo especial, a adorar junto con tu iglesia. El Rincón del Chef, donde los niños siguen la receta de Dios. Buonasera, bambino. Hello. Bonsoir, ma petite. Bienvenidos un día más al Rincón del Chef. Hola, ¿todo bien? Hola a todos, ¿cómo estáis? Los próximos domingos aprenderemos que la Biblia es el libro de recetas de Dios para nuestras vidas. Hola, soy Elizabeth, una chica israelí. Y cuando los tengas terminado, coge unos cuantos trocitos de manzana y ponlos por encima. Y ya lo tendríamos. Nos quedaría así. Ya han pasado 48 horas. Este es el resultado. El versículo que os retamos a aprender hoy está en Salmos 27, versículo 14. Bravo. Pon tu confianza en Dios, sí, pon tu confianza en Él. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca
y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: «¡Es el Señor!». Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: «Traed de los peces que acabáis de pescar». Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: «Venid, comed». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Tú quién eres?», sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Él le dijo: «Apacienta mis corderos». Volvió a decirle la segunda vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Le dijo: «Pastorea mis ovejas». Le dijo la tercera vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: «¿Me amas?». Y le respondió: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: «Sígueme». Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: «Señor, ¿quién es el que te ha de entregar?». Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: «Señor, ¿y qué de éste?». Jesús le dijo: «Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú». Espera en ti, Señor, espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor. Fuerzas das al que espera en ti, Señor, espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor. Mi Rey, Señor Dios fuerte, en ti confío siempre. Tú eres
espera en ti, Señor. Fuerzas das al que espera en ti, Señor. Espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor. Vive, Señor Dios fuerte, en ti confío siempre. Tú eres el eterno Dios, tú el eterno Dios. No te fatigas, no te cansas. Al débil fuerza le darás. En su necesidad, tú le sostienes con tus alas. Tú eres el eterno Dios, tú el eterno Dios. No te fatigas, no te cansas. Al débil fuerza le darás. En su necesidad, tú le sostienes con tus alas. Fuerzas das al que espera en ti, Señor. Espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor. Fuerzas das al que espera en ti, Señor. Espera en ti, Señor, al que espera en ti, Señor. Abre mi corazón, Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mi corazón, Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte.
ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a meditar, hermanos, en esta porción de la Escritura que hemos escuchado. Para todo predicador que a su vez sea pastor, este texto nos pone delante del espejo, porque los primeros 4 versículos del fragmento que hemos escuchado en la primera epístola de Pedro, capítulo 5, hablan específicamente de los ancianos, que para nosotros son los pastores, para otros quizás serán los obispos o los diáconos, y nos pone frente al espejo. Sin duda ninguna, leer y aplicar estos textos son la vara de medir con la que el Señor nos mide y también la comunidad cristiana nos mide. No hemos tratado en esta epístola los consejos que el apóstol Pedro da tanto a los sirvientes como a los esposos, como a la comunidad en general. Pero esta carta no podía terminar sin hacer una referencia explícita a los dirigentes, aquellos que conducen al pueblo de Dios. Incluso aceptaríamos la palabra líderes, bien entendido que por líder entendemos aquel que guía, aquel que marca el camino, aquel que nos está llevando hacia un determinado lugar. A mí me gusta mucho la palabra responsables, porque el responsable es el que responde ante el Señor de aquellos que están bajo su cuidado y bajo su atención. Este texto que vamos a meditar es más pertinente todavía, si cabe, en este tiempo de caudillismo, de mercantilización y de autoritarismo en muchas iglesias que están llevando al sufrimiento eclesial a muchas personas, a muchos creyentes que necesitan escuchar estas palabras renovadoras, inspiradoras y refrescantes del Espíritu Santo. Empieza diciendo el apóstol: ruego a los ancianos que están entre vosotros. No era uno, eran muchos. Yo anciano también con ellos. Fijaos, la palabra que usa aquí el apóstol es presbíteros y copresbíteros. Es decir, aquellos
con una autoridad especial dentro de la Iglesia, que son comisionados, a los cuales se les encarga el cuidado del pueblo del Señor. Es interesante que aquí el apóstol ni siquiera se llama apóstol, ni ejerce esa autoridad, simplemente dice: yo soy un anciano más entre vosotros, con ellos y como ellos. No estoy por encima ni por debajo de su ministerio. Unos 20 o 30 años después de que fuera escrita esta carta, en las cartas de Ignacio de Antioquía, que son del año 115, ya encontramos una clara estratificación y jerarquización de las funciones ministeriales en la Iglesia. Ya aparecen los diáconos en la base, los presbíteros en la zona media, ancianos, y los obispos, que se sitúan en una posición de preeminencia. Pero lo que leemos aquí no tiene nada que ver con eso. El apóstol se muestra en un plano de igualdad y de autoridad igualitaria con el resto de los ancianos. Pedro y Pablo, en sus cartas apostólicas, no establecen unas diferencias marcadas entre unas funciones eclesiales u otras. Usan casi como sinónimos términos como diácono, pastor, anciano, incluso apóstol, etc. Por lo tanto, no estamos ante una estructura de gobierno jerarquizada en este momento en el que Pedro está escribiendo. ¿Cuáles son las desviaciones? Tentaciones de desviación que el ministerio pastoral puede experimentar. Mirad lo que dice el texto, hermanos. Apacentad la grey de Dios. Apacentarla, alimentadla. En la primera acepción, apacentar es alimentar. Añade, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, es decir, con un espíritu voluntario, como algo que te ha venido del Señor, es un llamamiento que el Señor te ha hecho. No lo haces porque sea una obligación fastidiosa, sino algo que el Señor te ha dado el privilegio de hacer. Hazlo con esa calidez humana y esa cordialidad y esa voluntariedad que Dios está esperando de sus siervos. No por fuerza, voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ánimo pronto es traducido en otras versiones como de corazón. Hacerlo de corazón, con esa excelencia que brota de un corazón agradecido, voluntario y que está pronto, dispuesto a hacer las cosas. No como teniendo señorío, es decir, no como siendo vosotros los propietarios del rebaño. Ninguno de los ancianos, pastores, diáconos es propietario de ninguna oveja de la grey del Señor. Las ovejas no son nuestras, las ovejas son del Señor y el encargo es cuidarlas en su nombre hasta que algún día el príncipe de los pastores, el pastor de los pastores, el mayoral, venga y se haga cargo de su propio rebaño. Cuidar el rebaño de buena gana, no por fuerza. Cuidarlo como Dios mismo lo haría, sin intereses de ningún tipo. Cuando leemos aquí ganancia deshonesta,
solemos pensar en términos monetarios o económicos, pero ¿qué otros intereses podrían generarse en el cumplimiento del ministerio pastoral? ¿Habrá intereses de dominio? ¿Habrá intereses de prestigio? ¿De currículum? ¿Habrá el interés de la comodidad? Algunos piensan que la tarea pastoral es una actividad fácil, relajada y tranquila. Dios nos libre a los que estamos encargados por el Señor de cuidar a la Iglesia de ninguno de estos vicios o desviaciones de la que la palabra nos habla. Es interesante que este versículo 3 termina usando la palabra ejemplo, siendo ejemplo de la ley. Los pastores tenemos que tener una clara conciencia de ejemplaridad, siendo como somos imperfectos, limitados y sabiendo que nunca llegaremos a todo lo que nos proponemos y que incluso podemos cometer errores. Mirad, los rabinos que podrían decir eso de haz lo que digo, pero no hagas lo que yo hago, ¿verdad? Conocemos muy bien esta expresión. Haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago. Lo podían aplicar porque para ellos la Torá es irrevocable, la palabra es sagrada y por lo tanto ellos son voceros de la palabra que incluso casi la hace más sagrada cuanto más imperfectos son ellos mismos. Haz lo que digo, pero no hagas lo que yo hago. En este caso, el apóstol es muy claro, sed ejemplos, no solamente de palabra, sino con vuestra propia conducta para aquellas personas, aquellos miembros del cuerpo de Cristo que el Señor ha puesto a nuestro cargo. Porque el príncipe de los pastores, el pastor de pastores, otras versiones dicen el mayoral, cuando venga, él entonces será quien otorgue, como dice el texto, esa corona no perecedera de gloria a aquellos que le han servido. Hermanos, hermanas, ¿qué hace un pastor? ¿Cuál es el encargo que el Señor nos ha dado? Hablo de pastores porque en nuestro modelo de gobierno congregacional, bautista, la palabra pastor es la que figura, digamos, en la mente de todos, ¿verdad? Obviamente también están los diáconos. En otras tradiciones cristianas, además, se incluyen ancianos y ministros en diferentes, digamos, fórmulas de organización, pero para nosotros la palabra pastor es una palabra que define, pues, digamos, muy bien lo que sabemos, conocemos y esperamos de la figura pastoral. Lo primero que hay que decir es que Dios, Yahvé, es el único pastor de Israel. En el Antiguo Testamento, el término pastor está reservado, única y exclusivamente reservado a Dios. Es un título exclusivo de Dios. Cuando leemos el Salmo 23, Yahvé, Jehová, el Señor, es mi pastor. A ningún otro se le puede y se le debe llamar el pastor. Y por cierto, su rebaño, su único rebaño, es el pueblo de Israel,
es el pueblo escogido de Dios. Cuando Jesús venga y revele al Padre, Jesús se convertirá en ese pastor mesiánico que las Escrituras han anunciado y prometido en el Antiguo Testamento. Y Él dirá de sí mismo: yo soy el buen pastor. Como lo es mi Padre, yo también soy el buen pastor. Y además, ya no será solamente el pueblo escogido, sino que Él mismo dirá en Juan 10:16, habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por lo tanto, el llamamiento ya es universal. Es verdad que en Mateo leemos que Él vino a las ovejas de Israel, pero el resto de los evangelios nos abren la perspectiva hacia un reinado y un pastoreo universal de un rebaño único, la Iglesia, y un solo pastor, el Señor. Hemos visto en este culto un fragmento muy entrañable del pasaje que hallamos en el Evangelio de Juan, capítulo 21, cuando el Jesús resucitado se acerca a los discípulos, les invita a comer. Primero les dice: echad la red nuevamente y encontraréis una abundante pesca. Y mientras están sentados y comiendo, se establece lo que algunos consideran un diálogo de sordos entre el Señor Jesús y Pedro. Digo que parece un diálogo de sordos solo de forma aparente, porque en la redacción es cierto que encontramos diferentes palabras para referirse al amor o al cariño o al aprecio. Hemos estado leyendo un libro en el taller de lectura en nuestra iglesia, el conocido libro de C.S. Lewis, Los Cuatro Amores, y allí hemos visto muy claramente que los amores no son iguales, hay muchos y diferentes tipos de amores. También hay amores subhumanos, amores a la patria, amor a mi mascota, amor a los alimentos, a la gastronomía. Y después C.S. Lewis nos va llevando por esos cuatro amores fundamentales que son el amor afectivo, el storge, el amor de amistad, el amor erótico y finalmente el amor de Dios o el amor agape, el amor también llamado caridad. Cuando dialogan Jesús y Pedro, estos verbos, estas palabras aparecen en escena. ¿Me amas, Pedro? Y Pedro responde: sí, maestro, sí, Señor, tú sabes que yo te quiero o te amo. Pero hasta por 3 veces Jesús le pregunta acerca de su verdadero amor. Hasta 3 veces. En esa escena Jesús penetra en el alma de Pedro hasta desarbolarlo, porque le está planteando un reto muy importante. Si me amas, Pedro, si verdaderamente me amas con ese amor que has visto en mí, tienes un encargo. Apacienta mis corderos. El amor no es un sentimiento vaporoso, no es algo tierno o sentimental, sino una tarea. El amor se muestra justamente cuando nos ponemos a trabajar con el pueblo de Dios, con aquellos que han sido, digamos, puestos bajo nuestra administración. Si es verdad que me amas, Pedro, aquí tienes un encargo. Cuida y pastorea a la grey, al rebaño.
Esto nos suena también a las palabras que encontramos en 1 de Juan 4:20, cuando el apóstol Juan les recuerda a las comunidades juánicas: ¿cómo puedes decir que amas a Dios, a quien no has visto, y aborreces o desprecias a tu hermano, al que sí ves, al que tienes delante? Hay una contradicción inherente en esta afirmación: amar a Dios y no amar a aquellos que tenemos a nuestro lado. Citaba a C.S. Lewis y lo vuelvo a hacer: amar y servir a los hermanos es amar y servir al Señor, especialmente a los más pobres y sencillos. Es un contrasentido absoluto y un autoengaño mostrar una piedad hacia Dios inversamente proporcional a la que sentimos por nuestros hermanos, por aquellos más pobres, más sencillos, que la merecen. En cuanto lo hicisteis a uno de estos más pequeños, humildes, desvalidos, yo añadiría discapacitados, a mí me lo hicisteis. El sentido primario de la palabra apacentar, en su primera acepción, es dar de comer. Dar de comer. Llevar a buenos pastos. Llevar al rebaño a aguas limpias, de reposo, donde estén tranquilas. En muchas iglesias se predica condenación, se predica juicio, pero el Evangelio es un llamado constante a reposar en los brazos tiernos del buen pastor. Y nosotros, los pastores, imperfectos y limitados, haremos bien en fijar constantemente nuestra mirada en el pastor de pastores y ver cómo él hacía las cosas, cómo hablaba, cómo tocaba, cómo esperaba, cómo callaba, cómo incluso callaba para servir adecuadamente al pueblo de Dios. No hay nada malo para una iglesia si organiza actividades culturales, sociales, fraternales. Nosotros hacemos el Día de las Naciones, hacemos teatro, nos gusta mucho el teatro, se ha hecho mucho el teatro en esta iglesia y doy gracias a Dios por todos aquellos hermanos y hermanas que lo han practicado años atrás y hay testimonios, vídeos preciosos de ese ministerio. Comidas, jornadas deportivas, no hay nada malo en todo eso, pero es un grave error descuidar el contacto asiduo, frecuente y profundo con la palabra de Dios, porque no hacerlo es letal para la iglesia. Además de dar de comer, en Juan 10, cuando el Señor habla de sí mismo como el buen pastor, también se nos insinúa que hay que conducir al rebaño, protegerlo de las fieras, acompañarlo en las dificultades. ¿Por qué dice Jesús, yo soy el buen pastor? ¿Por qué no dice solo, yo soy el pastor? Curiosamente, la profesión de pastor, en los tiempos del judaísmo tardío, el tiempo en el que vive el Señor Jesús, era una profesión que se había, por así decirlo, degradado. En época patriarcal era encargada, conocemos la historia del rey David, a los más pequeños de la casa. Un niño de 12 años, una mujer, incluso jovencita, puede pastorear a las ovejas. Una tarea sencilla, humilde, propia de personas de corta edad, que pueden hacer tareas de ese tipo. Pero en el tiempo del Señor Jesús, los pastores ya son
cuidado con esta palabra, asalariados. Las ovejas no conocen la voz, no les conocen la voz, no se fían de ellos. Y además, cuando hay peligros por la noche, cuando vienen las fieras, cuando sienten amenazas, los asalariados se marchan y dejan al rebaño a la intemperie. Jesús dice, yo soy el buen pastor, que no solamente les protege, los conduce, los alimenta, sino que además doy la vida por las ovejas. Qué contraste, ¿verdad? Con un asalariado que hace lo que hace por una remuneración económica y no le importa nada lo que pueda pasar con esas ovejas. Me encanta la versión de la palabra cuando el versículo 10-11 de Juan lo traduce así. El buen pastor se desvive por las ovejas, se desvive. Es decir, no solamente vive por ellas, sino que se desvive. Esta expresión castellana es maravillosa, desvivirse. Es algo más que ocuparse. Es tomar un interés integral en la vida de aquellas personas que están a nuestro cargo. Para ir avanzando, leo en el capítulo 5 en adelante. Dice así, igualmente, jóvenes, aparecen aquí, estad sujetos a los ancianos, a los presbíteros. Pero inmediatamente dice, y todos, presbíteros y jóvenes, jóvenes y presbíteros, hombres y mujeres, todos sumisos los unos a los otros. Esta expresión tan neotestamentaria, los unos a los otros, sumisos los unos a los otros, revestidos, es decir, llevando una vestimenta que se llama humildad. Humildad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, añade, haciendo alusión a la sabiduría bíblica. Humillaos, pues, sigue diciendo el apóstol, bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos vosotros ante Dios, primeramente ante Dios y después ante vuestros hermanos, para que Él os exalte, Él, y no tú, y no yo, el Señor nos exalte cuando fuere el tiempo. Hermanos, hermanas, la calidad de las relaciones humanas en la Iglesia, la calidad de las relaciones humanas en la Iglesia, esta frase no es mía, es de nuestro querido hermano don Samuel Escobar, de su comentario a esta epístola, es directamente proporcional a la capacidad de revestirnos de humildad en el trato los unos con los otros. A nadie se le escapa que la Iglesia es no un pequeño, es un gran milagro del Señor. Es un lugar donde hay generaciones distintas, niveles culturales y económicos y sociales distintos. Es un lugar heterogéneo. Alguien ha dicho que es lo más parecido a un zoológico. En un lugar así, sin la humildad, sin estar vestidos y revestidos de humildad, sin el sometimiento espiritual los unos a los otros, creo que no es posible convivir. Necesitamos un marco general de sometimiento mutuo. Los gobernantes de este mundo, les decía Jesús a sus discípulos, se enseñorean en sus naciones. Entre vosotros no será así. Los que quieran ser los primeros, que se pongan a servir. Es la inversión de valores del reino de Dios.
No hay sociedad, ni grupo humano, ni iglesia, sobre todo iglesia, que resista sin humildad. La versión Dios habla hoy traduce Romanos 12:10, ese texto que dice: en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, lo traduce así, y me encanta. Daos, hermanos, en la comunidad de fe, en la iglesia, daos mutuamente preferencia y respeto. Daos mutuamente preferencia y respeto. Además, la humildad tiene un valor terapéutico. Nos lo dice el versículo siguiente: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Sin duda no es fácil ser humilde, manso. En muchas ocasiones tenemos que hacer un gran esfuerzo por amor, porque nos sometemos también por amor los unos a los otros, para que no prevalezca a lo mejor mi opinión o mi criterio. Digo que es terapéutica porque dice aquí el apóstol que todo esto hay que hacerlo echando la ansiedad sobre Él, porque Él es el que se ocupa de nosotros, es nuestro médico de amor. Escuché un verso de una canción evangélica hace muchos años que decía: es mejor no tener razón si alguien se siente mejor. A veces nos obstinamos en tener la última palabra, en que se haga lo que nosotros pensamos, porque entendemos que es lo mejor, pero nos olvidamos de que en la multitud del consejo, o si queréis, en la multitud de consejos está la sabiduría. Todo lo sabemos entre todos. El orgullo no puede fundamentar unas relaciones sanas. La humildad es la consigna y la moneda de cambio en nuestras relaciones fraternales. Sed sobrios y velad. Esto nos suena, ¿verdad?, de la semana pasada. El capítulo 4:7 también dice estas mismas palabras, añadiendo oración. Sed sobrios y velad en oración. Y aquí añade, porque vuestro adversario, el diablo, identificado como león rugiente, imagen gráfica de la fiera por antonomasia, del peor de los enemigos de un ser humano, el que nos puede dañar, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistid firmes en la fe. Resistid, sabiendo que esos mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos alrededor del mundo. No estamos solos en la lucha contra el enemigo. Estamos en una especie de iglesia universal, de gran familia universal que está atravesando también problemas y dificultades y está enfrentando el sufrimiento. Sufrimiento. Esta palabra aparece, ya lo dijimos, 42 veces en el Nuevo Testamento y 12 veces, con esta 13 veces, en esta epístola de Pedro. La epístola que más habla del sufrimiento es esta, la primera epístola del apóstol Pedro que hoy terminamos. Y vuelve a aparecer los padecimientos, los sufrimientos. Y en esta doxología maravillosa con la que voy a terminar, nuevamente aparece la palabra sufrimiento, padecimiento. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó, somos llamados y escogidos, ¿recordáis?,
a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, padecido, sufrido, Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y os establezca. 4 verbos en activo para hacer de nuestra fe algo mejor de lo que era. Ya dijimos que la fe es dinámica, que estamos en construcción, que no es la fe que teníamos a los 15, 20, 40 años, es una fe que va evolucionando. Y aquí el apóstol usa estos verbos, todos ellos relacionados entre sí, para decirnos lo siguiente. ¿Qué quiere el Señor enseñarme cuando sufro? Cuando sufro, el Señor me está enseñando a perfeccionar y a reparar la fe dañada. Cuando sufro, el Señor está afianzando y afirmando una fe decaída o en estado de ruina. La está afirmando y afianzando. Cuando sufro, el Señor me está enseñando a fortalecer una fe débil todavía. Y finalmente, cuando sufro, el Señor me está enseñando a establecer un fundamento sólido para una fe bien fundamentada. Termino con esto, hermanos. El sufrimiento para los creyentes no es absurdo, no es algo sin propósito. Dios permite que seamos probados en el crisol, como vimos, en el fuego, en la fragua, porque nuestra fe está siendo mejorada, está siendo fortalecida, está siendo reparada, está siendo afianzada y fundamentada. Y todo esto nos lo dará el Señor, porque como hemos leído, y con esto termino, es el Dios de toda gracia. Y el Dios que tiene toda la gracia y todo el poder en su mano, es quien me dará, nos dará todo aquello que necesitamos para amarle más, servirle más y mejor. Que el Señor bendiga vuestras vidas, vuestras familias y que os guarde en esta semana. Amén. Jesús, tú eres como un pastor, yo soy como una oveja que andaba perdida y muy mal herida, pero tu amor no me deja. Jesús, tú eres como un pastor, yo soy
es el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca más al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos.